Muchos compañeros, vamos a esperar a que ingrese la mayoría. Vamos a esperar unos 5 minutos más o menos. Buenas noches. El día de hoy, fíjense que la LIC no va a poder estar con nosotros, tuvo unas diligencias y pues no pudo llegar a tiempo, ¿verdad? A dar la clase. Entonces, les voy a dar hoy lo que es la carta de pago. Es un tema pequeño. No les puedo hablar mucho, me duele un poco la garganta, acabo de empezar con gripe, entonces va a ser corta la sesión de hoy, ¿sí? Entonces, la LIC a veces pone lo que es la carta de pago o lo que es el finiquito en los exámenes. De repente en este no, pero creo que en el siguiente suele colocarlo. Entonces, para que ya vayan adelantados. Se los adelanté este tema porque es pequeño, entonces, y es relativamente fácil, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Como les digo, puede ser este o puede que la LIC vaya a elegir el finiquito, pero los dos son trámites pequeños, son escrituras pequeñas. Y la LIC, pues, la próxima semana ya continúa con el orden que corresponde, ¿verdad? Ustedes, pues, de igual forma, la LIC les va a dar el contenido para lo que son los exámenes, ¿sí? Vamos a empezar entonces a ver lo que es, como les dije, la carta de pago. Vamos a hablar del pago, que en sí es la forma normal de cumplir con las obligaciones. El pago libera al deudor y extingue la obligación, ¿sí? En sí, pues es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. El pago debe hacerse del modo que se hubiera pactado y no puede efectuarse de forma parcial, salvo que las partes lo convengan de forma expresa o bien por disposición de la ley. El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago, ¿sí? Entonces, ese documento es lo que se conoce como la carta de pago. La carta de pago es el instrumento. La carta de pago es el instrumento en donde consta el pago de una obligación. Es el instrumento en donde consta el pago de una obligación. Usualmente es unilateral, ya que solo el acreedor comparece a otorgar, ya que no es necesaria la aceptación del deudor, porque en sí ya cumplió con la obligación de pagar, ¿verdad? Si dicha obligación de pago
la garantizaron con una prenda o con una hipoteca, entonces el testimonio que se extiende al cliente o primer testimonio se debe presentar al registro correspondiente para que la garantía sea cancelada. Vamos a ver lo que son las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de carta de pago. La primera obligación, ¿cuál creen que es? ¿Qué solicitan ustedes como notarios para iniciar a realizar una escritura? Documento personal de identificación, licenciada. Gracias, así es. La primera obligación es solicitar los documentos de identificación de los comparecientes. La segunda obligación se solicita los documentos con que se acredite la representación que se ejercita, si así fuera el caso, ¿sí? Esta obligación únicamente es cuando, supongamos, les voy a dar un ejemplo, que sea una empresa, ¿verdad? Entonces tiene un representante legal, entonces deben solicitar la acreditación como representante de dicha empresa o sociedad, ¿verdad? Mercantil. Entonces, por eso hace mención que se solicita ese documento si así fuera el caso, ¿sí? Y 3, la tercera obligación previa, es solicitar el título en que consta la obligación pagada. Título en que consta la obligación pagada. Luego tenemos lo que son las obligaciones posteriores. Una consulta. ¿Sí? En el examen también se hacen, aparte de las redacciones de las escrituras, también se hacen preguntas. Sí, sí hay teoría y sí hay parte teórica y parte práctica. Ah, ya, gracias. Bueno, y a veces, como les digo, les voy a dar así como formas que la LIC ha examinado. A veces, cuando la LIC pide redacción, pide tanto obligaciones previas como posteriores, oye, entonces sí tienen que saber también qué se hace previo a realizar la escritura y qué se hace después de realizarla, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, cuando ella les explique las obligaciones,
de las escrituras que les va a ir dando, pongan la atención porque suele pedirles. Como les digo, todo depende que les vaya a ella a colocar en el examen, pero suele pedir obligaciones, ¿sí? Entonces pide redacción y pide las obligaciones, ¿verdad? A la LIC le gusta colocar casos, entonces también para que estén pendientes de eso. Bueno, como les decía, obligaciones posteriores. La primera obligación posterior es razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. Luego, como segunda obligación posterior está el testimonio especial, perdón, el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Testimonio especial al Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es el plazo para entregar un testimonio especial al archivo? 25 días después. Gracias, así es. Son dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Y como tercera obligación posterior tenemos lo que es el testimonio o primer testimonio. ¿Sí? Entonces se extiende este testimonio con duplicado para presentar al registro de la propiedad. Luego tenemos los impuestos. ¿Qué impuestos cubre cada testimonio? En el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial. Como es un valor indeterminado, se cubre el impuesto de 10 quetzales. El fundamento de este impuesto es el artículo 3. Numeral 2. Literal B. Artículo 3, numeral 2, literal B, del decreto 82-96 del Congreso de la República de Guatemala. Y en el testimonio o primer testimonio, no se cubre impuesto por ser un acto exento. ¿Sí? El fundamento de la exención de este acto es el artículo 11. Artículo 11, numeral 14.
del decreto 37-92 del Congreso de la República de Guatemala. Y entonces, pues, ahí estaría en sí lo que es la carta de pago. Ahora bien, vamos a ver qué cláusulas, perdón, lleva la escritura de carta de pago, ¿sí? Como bien saben ustedes, el inicio, ¿verdad? O la introducción es similar en todas las escrituras, pues es la comparecencia de los otorgantes, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que son las cláusulas que contiene la escritura de la carta de pago. La primera. En la primer cláusula siempre van a ser los antecedentes, ¿sí? ¿A qué se refiere con antecedentes? Aquí en esta escritura lo que va a hacer mención es sobre la calidad con que actúa, ¿verdad? La persona que otorgó el préstamo, por así decirlo, de parte de quien viene. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, fue de parte de un banco, ¿verdad? De una institución bancaria, ¿sí? Y mencionan, ¿verdad? Que por la escritura número tal, que fue autorizada, y aquí se coloca el lugar, la fecha y por qué notario se autorizó la escritura. Y se hace mención que la persona, ¿verdad? O el señor tal se reconoció deudor, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir mencionando qué ha pasado hasta el momento. Hace un relato de los hechos, ¿verdad? Entonces aquí mencionan en qué escritura hicieron, en donde se reconoció deudor la persona. Se hace mención del monto por el cual se hizo la escritura, el plazo y las demás condiciones. A su vez, aquí también se puede mencionar que la obligación se garantizó y, como bien les mencioné, puede ser por una prenda o por una hipoteca, ¿sí? Entonces, aquí también se hace mención de esa garantía. A su vez, supongamos aquí como el ejemplo es por una hipoteca, entonces esto va a ser un bien inmueble y se hace mención de qué bien inmueble es el que posee esa hipoteca. Entonces se coloca el número de finca, folio y libro. Y propiedad de quién es el inmueble, ¿sí? Entonces, les repito, la primera cláusula siempre va a ser antecedentes, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a contar prácticamente qué fue lo que pasó previo a otorgar esta escritura, ¿sí? Y esto es válido para todas las escrituras que vayan a hacer. Siempre tengan presente que la cláusula primera van a contar prácticamente el por qué están haciendo esto, ¿verdad? Esta otra escritura, ¿sí? Ya sea para una compraventa, entonces ustedes van a contar que la persona es propietaria del bien tal, ¿verdad? Que va a ser objeto de la venta, ¿verdad? En este caso se narra, por así decirlo, que ya habían hecho una escritura donde la persona se reconoció deudora, que colocó una
un bien inmueble en garantía, ¿verdad? Hipotecaria, y los datos del inmueble y de la deuda en sí. Entonces ya podemos pasar a lo que es la segunda cláusula, después de haber dicho qué es lo que hay o qué se ha hecho, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, en la segunda cláusula, ustedes prácticamente, igual, en cualquier escritura, ustedes van a hablar del objeto en sí, de la escritura que están haciendo, ¿sí? Del acto o contrato del que están, del por qué están haciendo esta escritura, ¿sí? Entonces, en este caso, va a ser una carta de pago. Entonces, esta segunda cláusula menciona que manifiesta el otorgante que por habérsele pagado, ¿verdad? A su representado, el capital e intereses por este acto y en la calidad con que actúa, otorga carta de pago total a favor del señor tal, ¿verdad? O sea, aquí dice Edwin Emilio Rosales Navas, ¿sí? Entonces, la segunda cláusula por lo general siempre va a ser el objeto de su escritura, ¿sí? Así no se les olvida, es como un tip para que cuando les toque redactar en los exámenes, ustedes mentalícense cómo está en sí la estructura de la escritura, porque si ustedes intentan aprenderse cláusula por cláusula, créanme que no van a poder, ¿sí? Entonces ustedes tienen que analizar qué les están pidiendo. En este caso, les están pidiendo una carta de pago, ¿sí? Y ahorita ya llevamos 2 cláusulas. Ustedes saben que en la primera cláusula van a ser los antecedentes de lo que les estén pidiendo. Siempre tienen que narrar los antecedentes. En la segunda ya hablan del objeto de su escritura, ¿sí? Para lo que fuera. Entonces, como les digo, aquí fue una carta de pago. La tercera, por lo general, hace mención de que no existe como que gravámenes, ¿verdad? Ahorita les voy a leer bien la cláusula. Y aquí se le advierte a la persona, ¿verdad? Al otorgante, que si lo que menciona no es cierto, pues va a incurrir en un delito, ¿verdad? ¿Qué delito es eso? Cuando mienten en una escritura o en declarar algo. Perjurio. Así es. Perjurio. Gracias, así es. Entonces aquí se le menciona eso y por lo general, en este ejemplo no está, pero también se hace el saneamiento de ley, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que tengo aquí, menciona, tercera, el otorgante hace constar de manera expresa que sobre el crédito, permítame, no sé, que sobre el crédito que se cancela no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos del deudor. Y el notario le advierte de la responsabilidad en que incurrirá si lo declarado no fuere cierto, ¿sí? Y como les digo, por lo general aquí después de que menciona que no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos del deudor, posterior a eso hace mención, ¿verdad? Que caso contrario se obliga al saneamiento de ley. En la otra sección me preguntaron algo ya de último, que a qué se refería ese saneamiento. Pues es como que atenerse a las consecuencias si algo de lo que declaró no fuera cierto, ¿sí? Entonces prácticamente es como que reparar el daño que causó por no decir la verdad, ¿sí? Por así decirlo, para que no haya pierde en esa cláusula, ¿sí? Entonces ahí ya llevamos 3 cláusulas. La primera ya vimos antecedentes, segunda, el objeto de su escritura, la tercera, el saneamiento, ¿sí? Y la advertencia. Y cuarta, ¿qué consideran que es la cuarta? Aceptación. La aceptación, por ahí escuché, sí, la aceptación. Entonces, de ahí no hay pierdes, ¿sí? Con que tengan esas 4 cláusulas, que son las principales, ¿verdad? Porque de ahí, pueden haber muchísimas más. Vayan a ver una escritura de sociedad, cuántas cláusulas no hay, ¿verdad? Pero
esta es la estructura base de una escritura, ¿sí? Entonces van antecedentes, objeto, el saneamiento y la aceptación. Entonces, aquí en la cuarta menciona, finalmente el otorgante acepta el presente instrumento con el objeto que se cancele. Aquí hace mención de otra cosa, ¿sí? Con el objeto que se cancele, la tercera inscripción hipotecaria que ocupa el primer lugar, ¿sí? Aquí sí tienen que hacer mención de que soliciten la cancelación de la hipoteca, ¿verdad? Entonces, por eso es que en las obligaciones posteriores se les solicita que presenten esto al registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque en el registro, al ver esta cláusula que menciona que se cancele la hipoteca, ellos ya con este testimonio y con la solicitud que ustedes hagan, deben cancelar esa garantía, ¿sí? Si no, sigue anotada, ¿verdad? En el registro de esa propiedad. Entonces, en estos casos, cuando son así de crédito, se necesita esa carta de pago, ¿verdad? Para que ustedes la presenten y les puedan quitar ese gravamen que tienen, ¿sí? Entonces, prácticamente ahí tendríamos lo que es nuestra estructura de una escritura de carta de pago. De ahí ya se finaliza, ¿verdad? Con el cierre, que prácticamente es lo mismo en todas las escrituras, ¿verdad? Que se menciona, que el notario da fe de todo lo expuesto, de haber tenido a la vista. En todo caso, si se acredita alguna representación o los documentos personales de identificación, así como el testimonio en donde consta la obligación que se cancela, ¿sí? O sea, aquí sí se tuvo a la vista este testimonio, ¿verdad? Porque era una obligación de un crédito que se tenía. De ahí también se advierte al otorgante sobre los efectos legales que causa el instrumento, así como la obligación de inscribir el testimonio en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencioné, que hay un gravamen, entonces hay que inscribirlo para que cancelen esa hipoteca, ¿sí? Y ahí pues ya se lee lo escrito al otorgante, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás objetos legales, lo acepta, ratifica y firma. Y ya firman, ¿verdad? Ante mí y la firma del notario. Y prácticamente pues esa sería nuestra escritura de carta de pago, ¿sí? No sé si hay alguna duda, compañeros. Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Este es el documento que extiende el notario al finalizar de que el deudor, bueno, en este caso ya no es deudor porque ya canceló su obligación, Ajá. emiten, ¿verdad? ¿Le qué? Perdón, disculpe. La faccionan. Ajá, sí. Perdón, es que no le escuché mucho. Ando algo sorda, disculpe la gripe. Pero puede repetir, ¿qué dijo? Sí, sí, este es el documento que emite, que facciona el notario posteriormente a que el deudor ya canceló su deuda y estas se presenta ante el registro para que quiten el gravamen que existía sobre la propiedad, ¿verdad? Sí, así es, esa es, ajá. Esa Gracias. es. Vaya, ¿alguien tiene alguna otra duda? Si no, pues por ahí quedaríamos, compañeros. Como les dije, esto solo fue un adelanto de un tema. Probablemente la LIC se los vuelva a dar, pero ya van a ir sabidos de cómo es la estructura, por lo menos de esto, ¿verdad? Y creo que eso también, como les dije, les va a ayudar para la redacción de otras escrituras. De igual forma, pues la LIC les va a ampliar después, en su momento, ¿verdad? El tema, porque ahorita, como les digo, por ser tema corto fue que se los expliqué, pero sí está dentro del contenido del curso, ¿verdad? Entonces, como les mencioné al inicio, puede que sea esta carta de pago, puede que sea un finiquito o incluso otra escritura que la LIC desee, pero por lo menos ustedes ya están sabidos de
de cómo estructurar una escritura, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Si no, pues pasen feliz noche, compañeros. Hoy no hay asistencia, no tengan pena. Sí, Silvia. Dígame. Así es, ajá. Sí, ajá. Bueno, bueno, feliz noche, compañeros. Descansen. Nos vemos en Feliz la noche. siguiente. Fíjate. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.